Según mi opinión, los agrocarburantes no son una alternativa al petróleo porque las desventajas y los impactos ambientales que implican son mayores de las ventajas y en particular de la reducción del consumo de combustibles fósiles. Hay dos categorías principales de agrocombustibles que son el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol se obtiene a través de un proceso de fermentación de productos ricos en azúcares como la caña de azúcar, la remolacha, el maíz, y se sustituye o se puede mezclar con gasolina. El biodiesel se obtiene a través de un proceso químico que se llama transesterificación de aceites vegetales y se puede mezclar con el diésel. En Europa se usan sobre todo para el biodiesel girasol y colza, y en Estados Unidos también se usa mucha soja. En general, el argumento principal de los que sostienen una producción en gran escala de agrocarburantes es la contribución a la reducción de gases de efecto invernadero. Y el argumento es que los gases invernaderos que se emiten en la fase de combustión la CO2 que se emite es la misma que la planta ha absorbido durante su crecimiento a través del proceso de fotosíntesis. Entonces el resultado sería un balance de carbono neutral. Eso es cierto, pero también hay que considerar que durante todas las etapas de la producción de agrocarburantes se usan combustibles fósiles que emiten CO2, y sobre todo en la fase agrícola. Y como los agrocarburantes tienen un rendimiento muy bajo, en general lo que sucede es que se producen con técnicas de agricultura intensiva, en grandes monocultivos y usando como input los combustibles fósiles en términos de fertilizantes, de pesticidas, de medios mecanizados, etc. Entonces, si uno hace un análisis de ciclo de vida completa, en realidad lo que resulta es que no es cierto que los agrocarburantes son neutrales en el sentido de que, digamos, no se trata todo de ahorro neto de CO2, sino una parte del ahorro viene anulado por el consumo de combustibles fósiles en todas las etapas. Entonces, no solo en la fase agrícola, sino también en la fase de producción y en la fase de transporte. El elemento mayor de preocupación cuando se habla de agrocarburantes es el alto requerimiento de tierra que ellos comportan. Y de hecho, el Plan de Acción para la Biomasa de la Unión Europea calcula que para llegar al objetivo establecido por la Directiva Europea del 2003, quiere decir el 5,75% de la energía total usada en el sector del transporte, que equivale más o menos al 1,8% del uso final de energía, se debería usar más o menos una quinta parte del suelo agrícola europeo. Entonces, eso quiere decir que, digamos, el requerimiento de tierra de los agrocarburantes es muy alto. Y como es improbable que se dedique una quinta parte del suelo agrícola europeo para producir agrocarburantes, el escenario más probable es que una buena parte de los carburantes necesarios para cumplir con los objetivos europeos se importe desde afuera, y sobre todo de países tropicales como Indonesia, Malasia, Brasil, Argentina, etc. ¿Esto provocaría perjuicios para estos países? Bueno, en general los monocultivos tienen un impacto ambiental muy alto. Entonces, claro, la idea de abrir la frontera agrícola para poner en producción nuevas tierras agrícolas implicaría un impacto ambiental muy fuerte en términos de contaminación debida a fertilizantes y pesticidas, del uso y contaminación de agua, etcétera, etcétera. Y además, muchos expertos están preocupados sobre el posible incentivo a la deforestación. O sea, si aumenta mucho la demanda de agrocarburantes, esto puede constituir un incentivo a sustituir bosques tropicales con monocultivos, como ya está pasando, por ejemplo, con la palma aceiteras en el sureste asiático o con la caña de azúcar en Brasil, por ejemplo.